Hola, buenas tardes a todas y todos quienes se están sumando. Me avisan por el chat, por favor, si es que escuchan bien, si es que se ve bien. Van entrando las personas que estaban en la sala de espera. Así que vamos a dar unos segundos para que se terminen de conectar los audios y todo. Coméntenme mientras tanto desde dónde se están conectando. Desde Viña del Mar, desde Puerto Montt. Vamos a dar un par de minutos entonces antes de comenzar. Un par de minutos entonces y partimos. Perfecto, nos siguen saludando desde Win, Talca, San Felipe, Santiago. Bueno, siendo las 5:05, vamos a comenzar. Les doy formalmente la bienvenida a esta nueva actividad organizada por Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En esta ocasión, el tema central es Hablemos de las ISO, parte de nuestra línea de programas que tenemos sobre estas diferentes normativas, y les voy a contar un poco más de quiénes nos acompañan hoy. Eh, la bajada me faltó decirle que es, hablemos de las ISO, cómo los sistemas de gestión transforman organizaciones. Y voy a presentar a quienes están hoy aquí. Primero voy a presentar a Mauro Ramírez, quien va a ser el moderador de esta jornada, que lo pueden ver por ahí. Mauro es docente de nuestra área de procesos y sistemas de gestión del área de educación continua y director académico del Diplomado Sistema Integrado de Gestión que también impartimos. También hace asesorías especialistas en ISO, sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, gestión del riesgo, equidad de género, antisoborno, compliance y estándares alimentarios. También es auditor líder en sistemas de gestión. Y como panelista nos acompaña Alejandro Tuesta, que él es ingeniero naval mecánico, máster en marketing y gestión de negocios y actualmente doctorando en desarrollo inclusivo y sostenible. Es especialista en norma 22.301 sobre continuidad del negocio y con trayectoria en cargos gerenciales y ejecutivos. Ha desarrollado gran parte de su carrera en entornos multiculturales y organizaciones de alta complejidad. Y también está Carolina Soto, que nos acompaña en voz por ahí. Carolina es ingeniera civil químico en un MBA y es reconocida como mujer líder de sostenibilidad en sostenibilidad. Cuenta con vasta experiencia en temas específicos de la norma ISO 50001, temas energéticos, temas de gestión de activos, inocuidad también, y gestión del riesgo, además de ser auditora certificada por la SEC para gestores energéticos. Bien, entonces contarles que estamos en una plataforma, es un webinar, entonces las preguntas que se vayan
haciendo y vayan surgiendo durante la presentación. La idea es que por favor la puedan canalizar en la casilla de Q&A que pueden ver en la barra de abajo, para que los docentes y los panelistas no se distraigan. Entonces después al final las vamos a ir respondiendo para que podamos tener la conversación aquí. Lo que queramos comentar los podemos comentar en el chat. Yo igual voy a estar pendiente del chat para ir interactuando con ello. Entonces, sin más, Mauro, te cedo la palabra para que podamos comenzar. Muchas Muchas gracias por gracias, Rocío. Les doy la buena tarde a cada una de las personas asistentes. Y gracias nuevamente por la invitación, por esta instancia. También le doy el saludo cordial a Alejandro y Carolina. Ahí te veo ya, Carolina. Gustazo. Bien, como decía Rocío, este es un conversatorio, es un formato bastante libre, por lo tanto, también tengo mis propias expectativas al respecto y quiero aprovechar también de la experiencia, de la historia que nos traen Alejandro y Carolina y ir conversando y ir comenzando con ciertas preguntas de manera bien amplia para ir adentrándonos en ciertos temas que nuestra historia nos ha ido visualizando que son importantes reflexionar. Bien, este webinar es más reflexivo. Invito también a la mirada crítica, tanto de Carolina como Alejandro, porque todos los que están presentes, me imagino, alguna aproximación o experiencia han tenido en la implementación de estos sistemas, la auditoría de sistemas, el ser sometido a proceso de auditoría. Y la idea es justamente canalizar y llevar la conversación hacia ese punto. Bien, Carolina, si estás por ahí, voy a empezar con una pregunta abierta. Bien, después voy contigo, Alejandro. Primero, me gustaría ver desde tu propia experiencia, tus propias palabras, ¿cómo has visto tú que han impactado o llegan a impactar estas normas de gestión, sea cual sea, bien, o bien las más reconocidas o las más de tu expertise de eficiencia energética, etcétera? ¿Cómo han impactado a nivel organizacional? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Buenas tardes, Mauro. Gracias por la invitación. Y desde mi, eh, Me escucho un poco cortado, les- no sé si soy yo. a mí me ha tocado Sí. principalmente asesorar. Siento que... ¿Se escucha? ¿Se escucha Sí, bien? ahora sí. Sí, ya. Perfecto. Mm, Comentarles un poco que, por lo menos desde mi mirada, el ISO que a mí me ha tocado trabajar principalmente, siento que ha habido, bueno, como cualquier proceso de mejora continua, ha habido las actualizaciones, pero por un lado, en lo que es en el ámbito nacional, que son de características voluntarias. Actualmente, dos de las tres por las cuales se ha mencionado están siendo prácticamente de carácter obligatorio. Entonces, las empresas a la larga han tenido que ir adoptando esta estructura ISO, no solo por un beneficio innato que aportan estas normas, sino que también por un requisito legal, que en particular, por lo menos lo que yo veo, es la ISO 50001, que es gestión de la energía, y la ISO 55001 de gestión de activos, que también están asociados a algunos cuerpos legales que les aplican a varias empresas acá en el ámbito nacional. Entonces, ha sido, entre comillas, como por la razón o la fuerza. Lo que sí puedo decir es que aquellas que han implementado las ISO de manera voluntaria y han tenido que incorporar estas ISOs que tienen de sí han podido aprovechar los beneficios de lo que es la sistematización, la estandarización y el poder mantener procesos continuos y mejorables a través del tiempo. Eso es lo que puedo comentar así brevemente. Alejandro, misma pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Eh, algunos me conocen, otros no. Soy un provocador por definición, ¿ah? Y lo hago para eventualmente hacer de esto una conversación. Las ISO en general
por su estructura, por su principio, ¿ah? Son requisitos de mínima. Es lo mínimo que hoy día, en general, se le puede pedir a una organización que quiere establecer algún grado de compromiso con respecto de algún tema. Ahora, ¿cuál es la gracia de cuando tú tienes un buen cimiento o partes haciendo lo básico, lo mínimo? Puedes sobre eso estructurar un sistema más complejo que efectivamente te sirva para apalancar el cumplimiento de tus resultados. Finalmente, este conjunto de requisitos de mínima lo que hace de alguna manera es señalar una serie de riesgos que están hoy día ya, por así decirlo, universalizados, ¿ah? Y cualquier organización que tiene algún grado de éxito es porque los ha controlado de alguna manera. A veces ni siquiera saben que tienen ISO o que están cumpliendo requisitos de ISO. Por lo tanto, cuando tú tomas conciencia de esos riesgos y los administras y los gestionas de manera consciente, empieza a ser más fácil, como te digo yo, ayudar al cumplimiento de estos requisitos. Hay algo que en general es súper importante, creo, desde mi perspectiva, entender que estos modelos, en la medida que se van desarrollando, en la medida que van, por así decir, creciendo, van asumiendo, o, dependiendo del tema también, van encontrando nuevos riesgos, ¿ah? Que no son los básicos que inicialmente se propuso cumplir. Ahora, hay un tema que también es bien interesante. Muchos se hablan de sistemas integrados de gestión. Y objetivamente, lo que existe no son sistemas integrados de gestión, son sistemas de gestión de riesgos, que integran múltiples riesgos y que son capaces de gestionarlos simultáneamente, más allá de los requisitos. Bueno, eso, una mirada, ¿no?, general. Aprovechando que estáis acá, voy contigo al tiro y después contigo, Carolina. Tomando, conectando un poco un tema con el otro. Desde tu experiencia ya, cuando te has hecho cargo de implantar un sistema o de ayudar a la mantención de un sistema, la mejora de un sistema, ¿cuál ves tú que es los errores más comunes que cometen las organizaciones, las grandes piedras de tope que uno se topa en estos proyectos que son implantar sistemas o mantener estas normas de gestión? ¿Cómo lo ves? Estaba Adelante, pensando, adelante. estaba- Deja volar eh, tu experiencia. si me deja aletear, voy a aletear. La cultura. Yo creo que el problema de fondo y fundamental que se puede encontrar en todos estos procesos de implementación o tratar de integrar estos modelos a la gestión está directamente relacionado con los aspectos culturales. Y ahí hay Pero una sí, en concreto, frase, con qué te has encontrado? ¿Con qué cosas te has encontrado a nivel cultural? a ver, una expresión un poco académica, con supositorios. ¿Ah? ¿Ya? Vienen a gente con un festival de documentos bien previamente realizados, ¡chas! Se lo chantan a una organización, lo dejan más o menos tiesecita así, pasa estos procesos de certificación o de certificción, ¿ah? Ellos hacen como que tienen un sistema, hacen como que lo mantienen, eventualmente hay algunos que hacen como que los auditan y bueno, próximo año nos vemos de nuevo. Y el sistema queda botado, almacenado, guardado. Básicamente hay un tema cultural de fondo que no ha internalizado esto y es el gran problema. O sea, hay implementaciones express que me ha tocado ver que dice, oye, en 6 meses te tengo certificado, dice. Y se compra eso, y se compra muy bien. ¿Ah? Pero como todas las cosas, tú, si te compras esto es una herramienta, como les decía antes, una herramienta para ayudar a cumplir de la manera menos costo efectiva tus resultados. Y cuando eso pasa y te compras algo que no te sirve para eso, no es nada más que algo que está guardado en un cajón y no sirve. Ahora, cuando efectivamente lo desarrollas, la usas y consigues obtener resultados, por Dios, le sacas brillo, la pules, la limpias, la practicas, ¿ah? Y te sirve. Yo creo que nadie, como digo, se compra una herramienta para tenerla guardada en un cajón. Todos tenemos
sendos computadores porque son herramientas de trabajo y uno la cuida, por lo menos yo, la cuida, la protege, qué sé yo, porque te sirve Mucho. para Desde mi trabajar. experiencia, por ejemplo, claro, tú ves que yo esto lo suelo comentar tanto en cursos como auditoría o consultoría. No pierdas de vista el objeto de la norma, que va a depender de la norma claramente, cómo va cambiando el objeto, porque desde mi experiencia también compartiendo y aportando a la conversación, se tiende a malentender que el fin no es el documento, sino que es cómo ese documento cobra vida en el día a día, en el negocio, en la organización, entendiendo el concepto de negocio como la razón de ser de la organización y es para dónde queremos llegar, para hacer con calidad las cosas, proteger el medio ambiente, la seguridad y salud de las personas que componen la organización, la eficiencia energética, etcétera. Claro, o sea, como citando a una colega que dice, una cosa es tener la ISO y otra es ser ISO. Hay una gran diferencia. Carolina, Sí. ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Cuál idea te has topado con las mayores problemáticas, los errores que generalmente tú ves replicados más de alguna otra situación u organización? A ver, yo concuerdo plenamente con lo que mencionaba Alejandro, en términos de tener una implementación como por cumplir y no verle el valor, pero haciendo como un poco el doble clic de eso, siento que los principales cuellos de botella en las implementaciones hoy día son temas de liderazgo, donde una alta dirección no ve claramente el valor, lo ve más como una obligación, como una carga, y con esa visión no logra ver la integración con los procesos de negocio, porque a la larga todas las empresas tienen un sistema de gestión, si no, no funcionarían. El tema es que no necesariamente cumplen con los requisitos de una ISO o cumplen parcialmente. Entonces, esa mirada integradora de lo que hoy hago y cómo esto cumple con un requisito de una norma ISO, siento que muchas veces falta, no se ve el vínculo, porque a la larga tú no buscas inventar la rueda, lo que tú buscas es que tomas ese proceso, si está bien, perfecto, se alinea, si, no, si le faltan algunos requisitos, se complementa y además le genera mejora a la organización, pero haciendo un poco ese doble clic de por qué en el fondo las organizaciones tienen una ISO que es como por cumplir, siento que por un lado la alta dirección no ve la integración con los procesos de negocio y por otro lado, otra restricción que al menos a mí me ha tocado ver es la provisión de los recursos y provisión de los Ok. recursos no solamente en términos de capital, no sé, contar con una plataforma documental que te facilite la vida o sistemas de monitoreo que te faciliten el seguimiento, medición y análisis, que esos pueden ser deseables, pero el recurso persona ese también muchas veces veo que adolecen los sistemas de gestión, producto de que la persona que está encargada de un sistema de gestión muchas veces no es de dedicación exclusiva o no es una prioridad dentro de sus funciones, entonces está compitiendo regularmente entre mantener o en el fondo coordinar, más que liderar, sino que coordinar con otras áreas el mantenimiento de los requisitos versus otras actividades que pudiesen tener asignadas y además que esas otras áreas también tienen unos objetivos, cada una en el fondo va por sus objetivos y muchas veces esos objetivos tampoco están alineados con los del sistema de gestión o no se ve el vínculo en realidad. Claro. Porque a la larga uno debiese ver también el vínculo que los indicadores de la organización también están vinculados directamente con los del sistema de gestión, si no estamos hablando de sistemas paralelos, y ahí es donde se hace Mm. pesado trabajar con dos sistemas, porque a la larga uno lo tienes que mantener y maquillar para la auditoría y el otro es el con el que realmente estás trabajando. Y eso yo siento que es como la gran dificultad, que probablemente es histórica, pero soy positiva en que alguna vez vamos a ver todos la luz y Sí, vamos a bueno, poder en el fondo integrar esto. todos nos sentimos peregrinando en el desierto, ¿eh? Es parte de los encargados del sistema, los que estamos en la docencia en ellos, la consultoría, claro, pero la constancia. Ahora, tomándome un poco del punto que tú dijiste que el liderazgo, tenemos un tema en liderazgo, y yo coincido contigo, ¿bien? Pero me gustaría conocer tu hipótesis.
Porque también ahí entre medio salió una pregunta en la que venía siguiente, ¿qué hacemos con eso? Pero vamos primero a la fuente, o sea, como haciendo gestión, análisis de causa, básicamente. ¿Por qué crees tú, cuál es tu teoría de por qué ocurre que los líderes aún no entiendan el nivel de liderazgo y compromiso que se requiere? Que junto con ser un requisito normativo que yo lo puedo leer y ya, toma forma diferente cuando yo tomo la palabra, es decir, la normativa, a la realidad. ¿Por qué crees que ocurre eso? También, Mira, Alejandro, ahí prepárate también para la respuesta. Sí. yo creo que hay varias causas. Al final, uno puede ser la competencia, que la alta dirección por falta de, no por una. Hoy se me perdió la señal. ¿Ustedes me escuchan? Sí, debe haber sido Sí, un gerente incompetente que la congeló, dijo. y ahí lo que cabe Recursos, es infraestructura, ya. Ahí está cerrar ahí de esa nuevo brecha de Carolina. competencia, Perdona, Carolina. ¿ya? Carolina, que justo se te cortó. Estaba justo desarrollando la idea. Se te cortó. No, no te escuchamos ahora. No. Vamos con Alejandro por mientras. Carolina, si me escuchas, espera un poquito. Alejandro, misma pregunta. ¿Cuál es Yo, la teoría que crees que... ¿De dónde proviene esa falta de liderazgo y Carolina, compromiso? cuando comentó, hablamos del tema cultural, yo sostengo el tema de la cultura, que definitivamente la cultura depende del líder. Pero cuando nosotros comillas, le echamos la culpa a lo que está diciendo Carolina de alguna manera, de la falta de competencia por parte, yo me echaría yo la culpa. Nosotros, la gente que trabajamos en esto, que hacemos consultoría, a veces no somos capaces efectivamente de transferir adecuadamente la idea y los conceptos de efectivamente qué es lo que significa implantar un sistema de gestión. Tal como te digo, no es solamente un festival de requisitos. ¿Ah? Y a veces justamente los modelos se plantean como un festival de requisitos. Dice, mire, tiene que hacer esto, 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 otro. Eh, También tiene que ver con cómo hacemos auditorías. Se da frecuentemente que tú vas y dices, oiga, y la cláusula tanto y la cláusula tanto, y resulta ser que el rol y el trabajo y eso en realidad entusiasma muy poco cuando tú vas a hacer una auditoría desde la mirada de los requisitos. La mirada para hacer una auditoría debería ir definitivamente de la mirada de los procesos. Yo voy a mirar en lo que tú haces, en tus procesos, el cumplimiento de los requisitos. Y eso definitivamente creo que entusiasmaría muchísimo más a las organizaciones. A ver, ¿qué haces tú? Mira, yo hago un plan estratégico. Ah, bien, interesante. En la confección de ese plan estratégico, ok, tú haces un análisis de contexto, tú determinas las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tú haces aquí y allá. A lo mejor él no tiene idea de cómo los requisitos se llaman o cómo estas normas u No es otras. necesario. Claro. Exactamente. Entonces, por supuesto que justamente eso le quita entusiasmo a la gente y no sé si les ha pasado a ustedes, muchas reuniones están hablando del sistema, salen a tomarse un café y el tipo dice, mira, en realidad esta cuestión no sirve para nada. ¿Sabes lo peor de todo? Que desde su perspectiva, de su negocio, tiene toda Tiene la razón. razón del mundo. Sí. Entonces, Porque no ve a la ver, vuelta de mano. pues no ve la vuelta de mano, pero ¿es culpa de Claro, ¿cuál él? es el ¿O es, beneficio para mi negocio? o es culpa de él? ¿O es culpa mía como consultor que no sabía hacer o diseñar un modelo que le acomode? A eso es lo que te decía yo antes cuando hablaba de estos sistemas tipo supositorio, me acuerdo. Mira, uso audífonos para que no se me vea el pelo blanco y se me vea algo de pelo. Pero que he Que aprenderte. pelado, ¿verdad? Tanto pegarme en la frente. Me tocó en alguna época, trabajé muchos años en una certificadora. eh, y me tocó ver gente que tenía un sistema, tal como digo yo, ya estructurado. Tenía hasta con la marca registrada o propiedad registrada, los distintos formularios. Y en alguna oportunidad, hablando justamente de liderazgo, de responsabilidad de la dirección, él sacaba un papelito así, donde firmaban todos los gerentes que decían, nosotros, la gerencia, estamos comprometidos con el sistema de gestión. Chachas, Estamos listos. estamos listos. Entonces, cuando él llegaba, decía, ¡pum!, sacaba su formulario y era como jugar a los naipes. Él sentía que jugaba a las cartas. Política, pa. Compromiso, pa, pa. Iba tirando. ¿Ah? En Uno. esa época, uno, dos. Y no sé si hay alguien del sur aquí Perfecto. que juegue truco, ¿ah? Bien, Pero quiero retruco. Pero eso no es. bien.
Carolina, a ver, veamos si tenemos éxito contigo. Un poco Sí. siguiendo la línea, porque lamentablemente no te escuchamos cuando empezaste a desarrollar la idea. ¿Por qué ocurre esa falta de liderazgo? No te La escuchamos. verdad que estoy con... Ahí ¿Me sí, escuchan ya. ahí? ¿Sí? Ya. Sí, un tema de la falta de competencia probablemente, y ahí concuerdo también con Alejandro que puede ser que no se llega bien a la alta dirección, uno como consultor, en el fondo cuando tú dices ya vamos a partir, pero ¿por qué vamos a partir?, etcétera. Entonces puede ser una causa, pero otra también puede ser cómo se vende, porque a la larga uno tiene que vender, y tanto internamente con los líderes de opinión y obviamente uno como consultor cuando te contratan para implementar, porque ya en el fondo estás adentro de la organización, cómo tú vendes. Y esto también para quienes están manteniendo, ojo, cuando yo estoy dentro de la organización y me toca el rol de mantener este sistema, que también es un rol duro, porque en el fondo tienes que andar persiguiendo personas que tienen cada uno objetivos separados. ¿Cómo vendes tú que este sistema te agrega un valor al negocio? ¿Por qué? Ujú. Porque cada gerente está impulsado por sus propios indicadores. Entonces, si Exacto. yo logro mostrar cómo los sistemas me pueden contribuir positivamente a algo por lo cual a mí me están cobrando, empiezo a ver de que, esto puede que también me esté ayudando. Empiezo a llegar con un sistema de que efectivamente me puede aportar a mi gestión. Entonces, ahí a lo mejor también hay un trabajo de entender la necesidad de ese cliente, que en el fondo es la alta dirección, para poder generar ese compromiso y ese liderazgo con el sistema. En rigor debiesen saberlo, en ese mundo ideal, pero muchas veces uno está remando contra la corriente porque la alta dirección está con otras prioridades. Entonces, dentro de esas otras prioridades, sí uno puede mostrar de que este sistema te aporta. Visibilizar el vínculo, ¿ya? Visibilizar los resultados potenciales, una por lo menos en lo particular, cuando recién partí con las con las 50.001 gestión de la energía, cuando no era una obligación legal, porque cuando hay obligación legal están fritos, o sea, tienen que hacerlo, quieran o no quieran, entonces ahí todos los astros se alinean. Pero cuando no había una obligación legal, tú podías dar en particular esta norma valores de ahorros en costos, ¿ya? Porque Claro, es eso es más una... tangible. Entonces tú dices, ok, tú puedes ahorrar entre un 5 y un 10% el costo de tus energéticos mediante un sistema de gestión de la energía. Y hay Claro. ¿Y qué alta antecedentes, dirección no quisiera eso? Claro. claro, por supuesto. Entonces, si uno lo pudiera, porque sé que algunas normas es más fácil que en otras, pero si uno lo pudiera también llevar a mejoras de indicadores del negocio, yo siento que a la larga la alta dirección puede ver un valor más directo a su gestión, a los resultados por los cuales ellos tienen que reportar. ¿Ya? Perfecto. Bueno, esto ocurre también mucho con los encargados de sistemas. ¿Eh? Yo les digo lo mismo. ¿Cómo cambiar la mentalidad de una alta dirección? Bueno, comienza hablando el idioma de una alta dirección. Porque si vais con la cláusula 751, que va a venir la certificadora, que esto es una conformidad, es que ese argumento no tiene ningún efecto con una alta dirección porque te va a decir, bueno, para eso te tengo a ti, pues, resuelve. Pero si uno va viendo cuánto sale el error, cuánto involucra o cuál es el beneficio, porque todas estas normas son herramientas de rentabilidad. Posiblemente nunca se ven así, se ven como algo que tenemos que hacer porque vamos a ganar unos puntitos para la licitación y ya con eso ya perdiste el objetivo y el norte total de por qué se hace esto. Entonces, claro, si a la alta dirección tú para lo único que necesitas es químeme el procedimiento porque según lo que establecimos en nuestro mecanismo de control, usted tiene que probar todo y ni siquiera lo lee, claro que no le va a haber ningún aporte de valor a el sistema y va a creer que efectivamente el sistema es puro documento. Porque también, como bien dice Alejandro, hay responsabilidades compartidas. Consultor, el auditor, la misma organización, etcétera. Bien, me imagino que van a haber preguntas y yo creo que lo voy a dejar para el final respecto a las actualizaciones. Bien, bueno, le adelanto y le comento que las actualizaciones están en borrador, siempre es bueno la cautela y la prudencia, ¿ya? Más de alguna pregunta va a salir. Quiero ir a un punto esencial antes que se nos termine el tiempo para ir con las preguntas. Quiero concentrarme justamente en donde estamos hoy día, una institución de educación, y quiero conectar la educación, la formación, el entrenamiento con los sistemas de gestión.
Y quiero también invitarla, y empiezo contigo, Carolina, ¿cuál es la relevancia de la formación, el entrenamiento en estos temas? ¿Cómo hace el cambio o fortalece un sistema de gestión? ¿Qué tan relevante es para un sistema de gestión, independiente cual sea, el proceso de formación y entrenamiento? Bueno, es fundamental, o sea, partamos de la base que ser competente implica, de acuerdo a la misma definición de las ISOs, tener el conocimiento y las habilidades. Entonces, si tú adoleces del conocimiento, difícilmente, o sea, se te va a hacer muy cuesta arriba y probablemente te vas a esforzar mucho y el resultado tampoco va a ser muy bueno si tú no, al menos no tienes el conocimiento. Y en eso es donde aporta obviamente la formación continua, porque tú de partida empiezas a entender de qué se trata todo este mundo. Por otro lado, compartes con tus mismos compañeros o participantes o colegas necesidades que son comunes y que algunos a lo mejor las habrán resuelto, otros no. Entonces también es una oportunidad de poder compartir conocimiento con tus pares. Por lo tanto, siento que es fundamental y de hecho uno de los pasos número uno cuando uno decide ir por este camino, ya sea voluntaria o obligatoriamente, es tener una base de conocimiento que te permita entender lo que estás haciendo. A lo mejor puede que no tengas la experiencia si estás recién partiendo, pero al menos uno puede trabajar el conocimiento. La experiencia se tomará con el tiempo, con la práctica, pero paso número uno es tener el conocimiento y el conocimiento necesariamente se adquiere con la formación continua y además hay que entender que el conocimiento evoluciona, se va actualizando. O sea, yo a lo mejor lo que aprendí hace 10, 15 años atrás tampoco sí puede seguir completamente vigente. Entonces, la formación debe ser continua, como su nombre le ¿Dónde indica. parto? ¿Dónde parto? ¿Cuál para ti sería un conocimiento base? En lo que es normas ISO, definitivamente la interpretación de los requisitos normativos. Partiendo por ahí. Interpretación, sí, partiendo. Yo por lo menos siento que primero partir saber interpretar los requisitos y después saber auditarlos. Porque claro, tú vas a Claro. implementar y después vas a necesitar ir revisando cumplimiento de los requisitos. Entonces las técnicas de auditoría igual son fundamentales y afortunadamente eso va a servir no solamente en el ámbito de las ISO, el tener las habilidades de auditor te va a servir, es una habilidad transversal que toda persona debiese tener para poder revisar su trabajo y el de los pares que en el fondo contribuyen también a mi logro de una manera más crítica y más objetiva. Perfecto. Y Para mí aparte por lo menos esos dos. ok, ¿qué otra temática crees tú que es relevante de fortalecer en todo sistema de gestión, independiente cuál sea el apellido? Aparte de la interpretación, las técnicas de auditoría, ¿alguna temática en específica que tú te has encontrado mayor brecha? Requisitos legales aplicables. Totalmente. Normalmente, sí, sí, porque ahí la verdad que las normas ISO parten de la base que tú cumples legalmente. Me ha tocado hacer auditorías legales en muchas empresas y uno asume que la empresa cumple y resulta que son muy pocas las que cumplen porque tú puedes cumplir un día y al día siguiente se te acabó un permiso porque venció un plazo y no cumple. Entonces, esa yo creo que también es una habilidad, o sea, perdón, un conocimiento que debiese ser abordado. Los upgrades, definitivamente, las actualizaciones, porque como mejora continua, todas las ISO están sometidas a upgrades, y por lo tanto uno debe incorporar todos estos conocimientos de transformación digital, sostenibilidad, cambio climático, todas las necesidades que hoy día tenemos dentro de lo que son los conocimientos a adquirir. Sí. Y después ya son temas más específicos, por ejemplo, no Tratamiento de no sé, conformidades, por ejemplo, yo por lo sí, menos en mi experiencia siempre definitivamente. una Es, brecha súper transversal. para lo que somos auditores, es como que nos vamos así en picada, ya queremos ver cómo está esta organización, cuán madura está, veo los tratamientos de las no Vaya, conformidades, ya. y ahí uno se da cuenta inmediatamente si ya recorrió camino, se aprendió, o si en realidad está dándose vuelta como es lo mismo, sin la Interesante ese profundidad punto porque necesaria. claro, uno lo conecta con la cultura. Es qué tanta cultura tenemos de hacernos cargo de nuestros errores o de nuestros Claro, defectos. Y para que no exacto, vuelvan a ocurrir de manera definitiva. No es tan fácil. No es exacto, tan fácil. exacto, ¿Quién no sí. ha tenido una no conformidad en tratamiento de no conformidades? Por lejos. Alejandro, misma pregunta.
Yo partiría por aprender de negocio. Ya, ok. ¿Cómo funcionan los negocios? ¿Cómo se estructuran las organizaciones? Esto que estábamos hablando de la cultura, el liderazgo. Eh, Hay una frase que se la atribuyen a Peter Drucker: la cultura se come a la estrategia al desayuno. Exacto. Eso significa que indistintamente de que decidamos instalar la norma que sea, o de la naturaleza, o el estándar de la naturaleza que sea, si no tenemos esta base cultural, y entendiendo una base cultural, un liderazgo adecuado, que entienda, sepa y sienta qué necesita y para qué lo necesita, eh, y cómo diseña sus procesos, cómo estructura sus procesos, cómo los administra, cómo los gestiona. Y de ahí, cuando yo tengo una empresa armada, yo ahí podría eventualmente, y coincido plenamente con Carolina, instalarle un set de estándares, el que se te ocurra, 5, 6, 10, 20, da lo mismo. Tienes un sistema que responde, un proceso que es capaz de hacer cosas cumpliendo requisitos. Por lo tanto, si tú no entiendes cómo funciona tu negocio, si tú no entiendes qué es lo que es la cadena de valor de tu negocio, difícilmente lo vas a poder auditar. O Y bien deficiente difícilmente, de repente. porque justamente parte por definiciones básicas como saber quiénes son tus usuarios, quiénes son tus clientes, y tú te encuentras con sorpresas bastante interesantes de pronto que, mira, eh, cuando tú vas, de repente te encuentras con que te dice, oiga, ¿cuáles son los objetivos de la calidad? Y sale, ¿quién hace los objetivos de la calidad? El encargado de la calidad. Me ¿Quién hace los cargó objetivos de medio seguridad. ambiente? El encargado de medio ambiente. Y los de salud y seguridad, ni hablar, no voy a ver. Y así suma y sigue. Entonces, esa es una gestión, ni siquiera gestión, eso es esquizofrenia pura. Tienes un tipo que es, esto es para el cargado de calidad, entonces tiene ese que además persigue al gerente, como decías tú, de manera muy, persiguiendo para que le firme un documento, pero al lado está el de medio ambiente que también lo persigue para firmar otro papelito relacionado con el medio ambiente. Y eso es esquizofrenia pura, eso destruye las organizaciones. Y sucede eso, esto finalmente no me sirve para nada. Alguien por ahí decía, bueno, si eso es gestión, si es gestión, ¿cómo se llama? Integrada. Eso no es gestión integrada, definitivamente. Que tenga set de requisitos. Tienes que tener un set de requisitos. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente hay organizaciones que dicen, yo voy a certificar o voy a implementar un modelo de gestión ambiental. Y es una empresa de transporte. Voy a hacer. Pero resulta que como objetivo ambiental se fija en la disminución del uso de agua, de papel y de electricidad. Ok. Estoy diciendo un caso real, ¿ah? O sea, y Yo lo sí te peor de creo. todo, que alguien lo certificó. ¿Ah? Entonces, ok, es bueno disminuir el agua, es bueno disminuir el consumo de electricidad, es bueno disminuir, tirar la cadena en el baño, pero esas cosas no mueven la aguja en el negocio. Entonces, si tú entiendes que tienes un negocio y el que tienes que administrar y gestionar, igual va a insistir la idea y el concepto de cumplir objetivos. Primero tienes que atinar en tus objetivos. Primera cuestión, entender el mercado, entender las necesidades, expectativas de las partes interesadas, qué te piden, qué no te piden, qué te pide la autoridad. Primer ¿Dónde se te mueve más acierto. la aguja? ¿Dónde te marca la Exactamente. línea? Después, bueno, justamente, ¿cómo satisfaces las necesidades, expectativas de esas partes interesadas? Y esa parte interesada, uno de ellos es tu inversionista. Y Sí. tus inversionistas lo que esperan es rentabilidad. Tú esperas conseguir resultados. Si no se vuelve Esa variable, justamente, esa variable de los resultados, fíjense una cosa, no está incluida en ninguna norma ISO. Solamente se habla de satisfacción de partes interesadas. La satisfacción de las partes interesadas, si bien es cierto, es la consecuencia de hacerlo bien, Claro. te va a traer resultados, pero no está implícita en el sistema. Y la razón de ser de una organización es tener resultados. ¿Cómo consigues tú partes interesadas satisfechas, clientes satisfechos? Con procesos eficaces y eficientes. Eficaces, que es los requisitos que te pide cumplir la norma, pero no te pide eficiencia. No, En ningún estándar ISO no. de sistema de gestión Que certificado se habla funcione. de Pasa por ahí. eficiencia, habla de Claro. eficacia. Las guías de implementación son un poquito más claras y te ayudan a entender que esto es para una cosa que va más allá. Y la competencia, que fue lo que preguntaste, es una base fundamental.
La gente competente entiende, Temático. diseña, desarrolla sus procesos, es capaz de ejecutarlo, conseguir salidas satisfactorias, que la salida satisfactoria va a hacer que tu cliente entienda que lo que hiciste es bueno, le gustó y te lo vuelva a comprar, no una, sino que muchas veces. Y ahí tú Muchas de consigues las tu per- resultado. Oye, Alejandro, muchas de las personas presentes probablemente tengan una formación previa, quieran seguir un camino de formación, un programa académico. Misma pregunta que le hacía a Carolina, ¿dónde partir? ¿Cuál sería como tu escalafón de conocimiento duro a adquirir? Temáticas. Bueno, bueno, indudablemente, como bien dijo Carolina, eh, ¿cuál es en qué riesgo me quiero Claro. involucrar? En la gestión de qué riesgo. Voy a ir por la calidad. En general, la gracia que tiene la calidad, y podría decirse que es la madre, la famosa ISO 9000, podría decirse que es la madre de todas las normas, en algún sentido. Porque al final del día, si alguien observa y se da cuenta objetivamente, todo cae en la calidad. Mm, Si yo contamino, cae la calidad. Si yo tengo un accidente grave o serio, me van a cerrar mi organización, eventualmente por 1 o 2 días, voy a dejar de cumplirle a mis proveedores, la claro, calidad. Entonces, de alguna manera, partiría por calidad, básicamente. ¿Ah? Pero sobre perfecto. todo entender en qué negocio lo voy a hacer. Pero a Y esa es nivel de, otra. ya, porque tú elijo el tema. Ya, calidad, lo mío es comenzar con una ISO 9001. ¿Dónde empiezo? ¿Se entiende? Y esto generalmente yo lo evidencio mucho. Muchos llegan directamente a los cursos de auditor y nosotros hacemos justamente el alerta, cuidado. O sea, el querer auditar significa que en la taxonomía Bloom, en la escala del aprendizaje, tú no puedes empezar a aprender a evaluar sin antes conocer primero. Es imposible auditar lo que uno no conoce. Imposible. ¿Ya? Por eso que también hago curso. Si estamos bien entendidos. Eh, mi recomendación básica y elemental a la gente que se dedica a hacer auditoría: no se meta a hacer auditorías en procesos que no conoce. El rol del auditor es ir, tal como te decía antes, mirar el proceso, buscar aquellos riesgos que el administrador de este proceso no ha detectado, y que si usted tiene un conocimiento un poquito más desarrollado o mayores nociones con respecto a los riesgos, eres capaz de detectarlo. Alguien por ahí decía, contaba era un mal chiste, en mi opinión, pésimo chiste, que se decían en las auditorías. El auditor llegaba y decía, vengo a ayudar, ja, 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 y los auditados decían, usted es bienvenido, va, ja, 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 ja. Y el problema está que eso es cierto. Un auditor va y va a ayudar, va a cooperar justamente a detectar situaciones o riesgos que le ayudan al auditado a mejorar su desempeño, a tener éxito. Por lo tanto, si un auditor encuentra situaciones que efectivamente el auditado no haya visto, te va a decir gracias y te va a decir muchas gracias, y a lo mejor te va a invitar a hacer todas las semanas auditorías si eres capaz de agregar valor. Claro. ¿Ah? Entonces, también, ¿cómo se llama? Dice, para defender una auditoría, déjale, ¿cuándo uno se defiende? Cuando te atacan. Bueno, el lenguaje crea Me realidad, ¿o hace no? sentido. El Ahí lenguaje crea estamos. realidad. Entonces, esta cuestión es un sistema que cuando tú realmente quieres que se entiende que funciona, todo el mundo trabaja para el mismo lado. Auditor y auditado. Y de nuevo, insisto, gran Y parte de la conectáis de nuevo con la responsabilidad. cultura. De nuevo conectas con la cultura y sigues Claro. dándole vuelta. Entonces, Bien. para que efectivamente un sistema funcione, tienes que establecer un sistema cultural de gestión del cambio, que vaya adoptando nuevas tecnologías, que vaya adoptando lo que está sucediendo efectivamente alrededor tuyo y que haga que tu negocio sea sostenible en el tiempo. Hoy día se está hablando de las megatendencias. Hoy día todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, particularmente en Europa, que es donde nosotros habitualmente estamos mirando, efectivamente están mirando y están asumiendo y incorporando en sus planificaciones estas megatendencias.
Perfecto. Se está hablando Agradecido. más que ISO, se está hablando, para terminar, más que ISO se está hablando de sistemas de la excelencia. Pero si no somos capaces de hacer funcionar un buen sistema ISO, con lo Claro, mínimo, la base. difícilmente vamos a poder optar a un sistema de gestión de la excelencia. Bien, Gracias. muchas gracias Alejandro, muchas gracias Carolina. Claramente ideal poder hacer esta instancia mucho mayor, los tiempos, esto dan para literalmente hablar de un día completo, ¿ya? Vuelvo a agradecerles el haber estado, el responder, el compartir su experiencia. La idea justamente era dar una mirada mucho más libre por parte de ustedes para que le hizo mucho sentido a las personas presentes. Yo miraba el chat también cuando ustedes conversaban. Eh, y finalmente, claro, nos vamos con ciertos aprendizajes desde la reflexión. Y nada, agradecerles nuevamente, agradecerle a los presentes, la asistencia, agradecerle al equipo también de la Universidad de Chile, que siempre se esmera por agregar valor con estas temáticas que van más allá de solamente el curso como tal para generar formación, sino que un poquito más allá. Bien, Rocío, voy contigo, todo tuyo el escenario. Doy las gracias y la idea ahora es dar estos tiempos para responder preguntas. Yo creo que ahí vamos también a tener que hacer una fina selección. Sí, muchas gracias por su comentario, por su experiencia igual. Y vamos a ir con las preguntas. Carolina, ¿me cuentas si alcanzas a responder una? ¿Se la hago primero a ti antes que te vayas? Sí, alcanzó a responder Rocío, una o dos preguntas. Perfecto. Vamos, Carolina tiene clase en un ratito más, entonces Tengo vamos que a hacer una entrar en primera una vez. clase. Preguntaban que, ¿cuál sería entonces un sistema integrado de gestión entonces? ¿Qué significaría esto? Y preguntan ahí, ¿sería un ERP, que es como un plan de recurso empresarial? ¿Tiene que ver más con eso? ¿Con qué tiene que ver? A ver, un sistema integrado de gestión, como yo lo veo, es cuando tú haces, lo que haces en el día, lo ves en el cumplimiento de las cláusulas. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de compra en adquisiciones, digo que voy a solicitar 3 cotizaciones, que va a haber un nivel de aprobación, que después va a haber una evaluación de satisfacción de lo que compré, etcétera, y que eso efectivamente se hace porque está definido internamente en la organización y después decido implementar una 9001 y veo que hay una cláusula de adquisiciones y veo que me piden estos requisitos, entonces no creo un procedimiento en paralelo inventando otro proceso cuando yo hoy día hago esas cosas y a lo mejor me pueden faltar algunos detallitos, los implementaré, pero integrar significa que tengo la capacidad de ver en lo que hoy hago en la organización y que me da por defecto cumplimiento un requisito ISO. Así yo mantengo un sistema y no uno para ser auditado y otro con el que trabajo en el día a día. Eso es integrar. Perfecto. No sé si alguien más quiere complementar. Sí, posiblemente la pregunta iba hacia la clásica integración de las trinormas, que es lo más clásico que ve. La integración cuando tienes más de una norma y como hoy día existe una estructura de alto nivel, la palabra da para mucho, ¿vale? ¿Ya? Es cuando tienes más de una norma y puedes ir integrando los modelos de cierta manera, lo que es posible, porque no todo es un 3x1, un 4x1. Y claro, puedes llegar a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 sistemas de gestión. Y claro, como hay cláusulas que son comunes en el cómo se llaman, cuidado, una cosa es cómo se llaman, la estructura, el cómo, lo puedes definir de manera común para las tres normas o más normas, pero siempre el enfoque es diferente, ¿ya? Generalmente hay mucho mito respecto de, ya, tengo listo por ejemplo, y con esto termino, voy a hacer un perfil integrando los tres sistemas en uno. Ok, perfecto, pero la mirada de ponte tú de competencia en calidad una, en ambiente otra y en seguridad salud en el trabajo de otra. El mismo perfil, estamos claros. Economiza eficientes recursos, pero el enfoque es totalmente diferente y muchas veces las organizaciones confunden eso. Eso. Perfecto. Gracias, Mauro. Oye, Alejandro, para ti. sí, es que Mauro tiró una piedra un piedrazo que me dejó. Dale. Si hay una palabra que me atora, te lo digo, es cuando dicen la trinorma. Sí, Porque culturalmente. no existe una trinorma.
3 El normas otro nomás, día, no más que son eso. 3 normas. El otro día me tocó ver un sistema con 5 normas. ¿Cómo le debería decir a eso? Era Pentanorma. justamente 56, era las normas tradicionales que usan más 55 más 50 que las que de Carolina. ¿Cómo decir? Despedimos a Carolina ahora, disculpa Alejandro, despedimos a Carolina, gracias por tu participación, que te vaya bien en tu clase, Chao, Caro. gracias por estar acá. Chao, Chao. Caro, Que gusto. te vaya bien. Muchas Caro. gracias, estamos en contacto. Dale, ¿Cómo, Alejandro. cómo debería decirle? ¿Pentanorma? Claro. Por eso cuando dicen la trinorma, ¿qué trinorma? ¿De qué wea? Claro. Entonces, ok. Ahora, lo que decía, lo que existe muchas veces son sistemas alineados, que es muy difícil a decir un sistema integrado. Pero la pregunta, ¿tú puedes integrar tal? Y tú muy bien lo dijiste al final, Mauro, la seguridad con la calidad como concepto. No. Por más que trates de meterle seguridad y calidad juntos, no, no. Porque Son tú dos. cláusulas como identificación de peligro. Ok, peligro de seguridad son nuestro auto. Es que tú Aspecto estás, ambiental, otro tema. es que estás integrando requisitos. Claro. Y lo que tú tienes que integrar son conceptos. Y los conceptos son riesgos de diferentes naturalezas. Y lo que tú haces es gestionar los riesgos de manera integrada. Y los riesgos cuando los gestiones de manera integrada, bueno, el riesgo de la naturaleza que sea, lo vas a tratar de la manera que corresponda. Pero lo que tú haces tiene un sistema de gestión de riesgos, básicamente. Alineado, ¿para qué? No vas a tener dos sistemas de control de documentos. No tiene sentido. Esas son cuestiones que las alineas y son en común, pero no significa porque tengas un sistema de control documental en común que tu sistema de gestión esté integrado. Porque cuando tú lees el documento, dices vas a tener una cláusula para salvaguardar la vida de salud y seguridad, para proteger el medio ambiente, 2 líneas más abajo, y para mejorar una especificación técnica de un producto. Tienes un documento que tiene 3, 4, 5, 10 referencias a distintos riesgos. Es el mismo documento. ¿Tengo un sistema de gestión integrado? Como dices, tengo que tener una política o voy a hacer una política integrada. Ustedes no saben la cantidad de dinero, de tiempo que se gasta la gente tratando de integrar una política. ¿Cuál es el problema de tener 10 políticas? Política de alcohol y drogas, político Acoso, de acoso, prevención de acoso. prevención, Claro. política Política de compliance, política de calidad, política de de lo que se le seguridad. ocurre. Puedes tener todas las políticas, maneras de pensar. Y te desgastas tratando de hacer una sola política y se reúnen 10 veces 20 gerentes. No sé. Bien. Rocío. Gracias, lo he pasado súper bien a todo esto. Vamos Aún queda tiempo. rapidito para que alcancemos. ¿Cómo se cambia esta mentalidad de una visión de cultura? Liderazgo, Alejandro, todo una tuyo. vez más. Depende del líder. Fíjate una cosa, ¿por qué la gente llega, también lo hago en clase y le pregunto típico, y partiendo porque siempre la gente llega atrasada, ¿por qué la gente llega atrasada? ¿Cuál es la respuesta clásica? Cultura, te dicen. ¿De quién depende la cultura? En la sala de clase la cultura depende del profesor. Si te permite o no te permite. Entonces, si en la primera clase los torturo conceptualmente con la idea de por qué llegan atrasados, si estamos hablando de calidad, no tiene mucho sentido hablar de calidad si no eres capaz de llegar a la hora. Subiste de tu compromiso con mucho tiempo. Listo. Pasa, no pasa nada. Pero a la siguiente clase, si de nuevo el profesor te vuelve a echar el mismo lío, ya empiezan a pasar cosas. A alguien le importa. El cambio cultural guarda relación cuando al que está a cargo le importa algo. Si al que está a cargo le importa el sistema de gestión, le importa que funcione, le importa que se haga un plan estratégico consistente, le importa que la gente cumpla lo que tiene que hacer, va a impulsar todos los mecanismos que guarden relación con alcanzar y cumplir esos objetivos. Y eso va a generar una cultura definitivamente, no es un tema de un día para otro. Eso ¿Cuál es el mismo iba a agregar. clásico? ¿Cuál es el Mucha clásico? resiliencia y mucha coherencia y constancia, 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 constancia. Esto Nunca siempre se ha perder hecho la línea. así.
esto siempre se ha hecho así. Ya, pero Mauro, ¿qué pasa cuando esto siempre se ha hecho así, se ha hecho bien así? Ya, Ahí está el tema. La cultura es un mecanismo de coordinación tan potente que te evitaría una cantidad de procedimientos, de documentos y cosas que la ISO te obliga para tratar, por un lado, de mostrar o para ayudarte justamente, si eso actuara de manera positiva. Aquí siempre hacemos las cosas bien. Aquí siempre la gente llega a la hora. Aquí la gente que trabaja en esta compañía es responsable. Siempre vemos los aspectos culturales de manera negativa, pero veamos cuando los aspectos culturales empiezan a trabajar en favor tuyo. ¿Cuándo llega la gente a la hora? ¿Quién es el primero que tiene que llegar a la hora? Todo el tema que se ha armado, yo no para nada soy futbolista, pero sí me fijo en ciertos fenómenos. Cuando hablan ahora de la famosa llegada de Alexis Sánchez al Sevilla, ¿qué es lo que está aportando Alexis Sánchez? Lo que dijo el otro día el famoso entrenador que tiene. Cultura. Dijo, es un tipo que vive el fútbol, habla de fútbol, comparte con todo el mundo de fútbol, cambió, disfruta. Ahí tienes un slash movimiento, líder. slash líder, ejemplo. Mm. La base fundamental en el ejercicio del liderazgo es el ejemplo. Si tú quieres efectivamente mover cosas, cambiar cosas al interior, el primero que tiene que partir haciéndolo es el que está a cargo. Ya. Porque en el momento que pierdes credibilidad, ¿con qué cara le pido al otro? Así de Si por simple. eso, si el manito conejo es un clásico. Bonito con eso. Sí, por eso, y una cintura pero espectacular, para moverse y para que las balas pasen y no te peguen. Pero si el Vamos Perfecto. jefe con otra dice, pregunta. Sí, vamos con otra Perdón. pregunta. A que no dejemos ah, con ganas. sí, No, sí, no, sí. sí. Está Oh, la encendida esta pregunta. cuestión. Voy con otra, una reciente de Alberto. Pregunta, ¿qué tanto se debe adaptar una empresa a una ISO antes de la certificación? ¿O es Toda la el historia. proceso, debe reflejarse y detectarse los desvíos para luego corregirlos? Esta es una buena pregunta. ¿Qué tanto se debe adaptar o cómo prepararse? Si me permite, quizás como introducción a lo que va a decir Alejandro. En el momento que tú te quieres certificar, tú no te certificas en cláusulas ni en capítulos, te certificas en todo un sistema de gestión. Muchas veces me pasa a mí que llega a una auditoría y no, es que eso lo vamos a hacer, no es que la mejora lo vamos a hacer, no, pues yo no estoy certificando, en realidad no certificando, recomendándonos una certificación de que tú tengas pedazos de un sistema de gestión. Es todo. Una vez que tú completas todo el ciclo de mejora continua, recién ahí estás digno de poder decir, certificadora, venga, evalúe el nivel de conformidad de lo que se supone que yo implementé guiándome por un modelo que se llama norma ISO, sea cual sea esta. Alejandro. Mira, Alberto, te voy a contar una anécdota que sucedió antes de que cambiáramos de ciclo. Fue una auditoría que me tocó hacer en una compañía americana, una compañía de ingeniería grande, todo el mundo la conoce, pero no la voy a mencionar, que quería certificar ISO. Necesitaba colocar el certificado de ISO. Bueno, llegamos allá, un equipo de 3, 4 auditores. Do you, porque además era para ponerle más dificultad al tema. En esa época el manual de calidad era un requisito. Entonces, la primera pregunta para llegar es, oye, ¿tienen un manual de calidad? Y te quedan mirando para el techo y decía, ¿what? Manual de calidad. A ver, ¿tienen algún documento donde estén definidos los procesos? Sí, el Engineering Manual, el Procurement Manual, el Contraction Manual. Chuta, taparon con 3 libros, no era uno, eran 3. Y ahí, este pobre auditor tuvo que empezar a leer, a buscar y a mirar. Y resulta ser que después de leer los 3 libros, tú te diste cuenta de que efectivamente todos aquellos requisitos de mínima que pedía la ISO estaban contenidas en ese manual. Primera gran conclusión, el manual de calidad es un concepto, no era un documento específico puntual. Y así suma y sigue con, oiga, ¿y ustedes hacen auditoría? ¿What? No. Bueno, ¿cómo hacen eso? Hacemos
inspecciones planeadas, no me acuerdo el nombre, por decirle un tema. Bueno, ¿y cómo lo hacen? ¿Y la gente que la hace? Sí, mire, tiene las competencias aquí. Cuento más que corto. Esa compañía certificó, hizo 9.000 sin tener idea qué es lo que significaba y sin haber preparado ni un documento para presentarse a la certificación. Y cuando te digo, sí, lo que hicieron fue una política, porque es el único documento que desconocían que podían cumplir. Y no certificaron bien, certificaron espectacularmente bien. Tenían procedimientos hasta para fumar en su época. Entonces, ahí uno muy tempranamente tuvo la oportunidad de entender que no es un tema de cláusula, es un tema de quien ve, lee y entiende los procesos y conoce las cláusulas y reconoce en esos procesos el cumplimiento de esas cláusulas. Los auditores nos hemos acostumbrado, y tengo una colección de dichos de auditor: convénzame, explíqueme, ilumíneme, una vez dijo uno. ¿Qué te tengo que iluminar? Resulta ser que las auditorías se convierten en un examen, la gente anda estudiando. Claro, claro. ¿Pero qué vas a estudiar? Si lo que tú tienes que hacer, mire, yo hago las cosas así, estos son mis objetivos. Cualquier compañía, vuelvo a insistir, que tiene algún grado de éxito en el negocio, con certeza cumple un festival, o la mayoría de los requisitos ISO. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor eventualmente No no los tiene conectan nomás. evidencia objetiva, es que no tiene tampoco más uno que conectarlo. Lo que pasa es que lo que no tiene es evidencia objetiva para presentarse un proceso de certificación y mostrar. Y tenemos auditores, por otro lado, que no son capaces de entender cómo funciona el negocio. ¿O qué significa evidencia? ¿O qué significa evidencia? Que no es solo... Tenemos de todo. Yo te dije que era un provocador, por definición. No, si ¿Ya? estamos entre provocadores, no te preocupes. Vamos con otra, porque ya estamos con los tiempos cumplidos, ¿no? Y quiero... Me adelanto una, Rocío. Mira, por ahí pasó que es muy de los cursos de formación. Preguntaba a alguien, ¿por qué se le da tanto publicidad a los cursos de auditor y no a implementación? Bueno, eso es cultural, nuevamente. Bien, y aprovecho la plataforma para comentarlo. Se tiende mucho a querer el cartoncito del ser auditor de... Pero tengan cuidado, cautela y responsabilidad justamente porque claro, probablemente pueda acceder a un curso de técnicas de auditoría e incluso pasarlo, ¿bien? La competencia de un auditor no lo hace el cartón, ¿ya? Al igual que cualquier profesional, el cartón no hace al profesional, ¿bien? Pero por eso es cultural, es que debe decir, yo soy auditor, líder, que no sé qué. La pregunta del millón es primero, ¿conoces el estándar? Primero que en el futuro vas a auditar. Por eso todos los panelistas acá, Alejandro y Carolina, coincidían en la relevancia que es la interpretación normativa, que es increíble cuando tú lo ves dentro de incluso tus pares, hay brechas importantes. Entonces, ¿cómo diablos puedo implementar sin entender lo que leo? ¿Cómo diablos voy a auditar algo que ni siquiera entiendo? Es inviable, es totalmente inviable. Bien, quise adelantarme un poquito, Rocío, sí, perdón, preferí pedir, Sí, perdona, sí, pedir quizás permiso. se vincula con una pregunta que hace Eric, que deja aquí en la casilla, que dice que Carolina se menciona la importancia de la formación continua. El tema es que comúnmente las organizaciones priorizan años de experiencia por sobre conocimiento adquirido por el auditor, sin importar quizás su formación o donde la adquiera. ¿Qué recomiendan o qué herramientas podemos utilizar para que las personas con nula experiencia podamos dar inicio a esta formación como Como más de auditores. experiencia, entendido en lo que no somos quizás el interés de la organización? Sí, ¿Puedo contestar? adelante, Alejandro, no sé si es la misma que tengo. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo soy piloto de avión. Me Sí, hice un curso en hola, de el vuelta. Flying Simulator y soy Claro, capaz de volar como 6 o 7 material aéreo, como dicen los pilotos. ¿Quién me va a pasar un avión para que vuele? nadie. Nadie. O sea, Entonces, si ojalá, tú, no te o pasa. sea, es un milagro que alguien, ¿cómo se llama?, te deje volar un avión con un certificado teórico Claro, de que te hiciste es un lo curso. mismo. Y por Dios, qué bueno el Flying Simulator. Para ser auditor, y se lo digo a mi alumno, es en tono de broma, pero al final de alguna manera dice, si alguien me pide amistad en LinkedIn y se pone auditor, líder de sistema de gestión, y no ha hecho siquiera una auditoría, no me va a tener de amigo en LinkedIn.
De Si hecho, usted por quiere eso ser auditor, los auditores se hacen auditando. El paso Exacto. fundamental es hacer un curso de auditor. Hablar lo más completo posible, lo más ilustrado posible. Pero el siguiente paso es hacer auditorías. No se puede hablar de no hacer auditorías. Así que, Efectivamente. y la calificación está compuesta de eso. Cuando ustedes miran el famoso estándar, el 19.000, No sé, ese, 17-21. no, ese es para, ¿cómo se llama? Para Para certificadores. certificadora. El 19011, el para auditar, Ujú. dice la capacitación, o perdón, la competencia del auditor está dada por la formación, la experiencia haciendo auditoría, ¿ah? y los cursos de capacitación y entrenamiento. Entonces, acuérdense que los requisitos para ser auditor es tener experiencia administrando, gestionando un sistema, trabajando. Antes de buscar ser auditor, hay que trabajar en el tema. ¿Cómo partimos Y de está esto? Ya, normado, mira, está Alejandro, el Héctor regulado. dice que al revés la pregunta. ¿Cómo partimos si no tenemos experiencia? Es que lo que te pasa a ti es Ah, que sí, se por necesita supuesto. un profesional con 5 años de experiencia, sí. Es que ahí, a ver, ahí está, yo te puedo compartir cierta experiencia. Está lo que se conoce como figura de entrenador observador en entrenamiento. Generalmente los organismos de certificación hacen esto, no te lanzan al tiro los leones a llegar y auditar, sino que vas con una auditora o auditora más senior y vas literalmente a mirar. De hecho, se dice auditor observador. Anda, abrir la boca. Bien, para que vayas entendiendo el modo operandi, claro, después tras bambalinas va entrenándote. Entonces, claro, si hoy día depende mucho tu situación. De repente hay exalumnos que me han contactado directamente y me dicen, profe, ¿lo puedo acompañar a una auditoría como para entender más o menos cómo es el proceso? Bueno, uno tiene que pedir permiso y todo como cualquier observador, ¿bien? Puede ser una forma. Otra forma es lanzándote a hacer una experiencia piloto. Bien, bueno, a propósito piloto, como hablaba el Alejandro, efectivamente, entrénate, empieza a hacer una auditoría y la primera va a ser horrible, como a todos, si nadie nace sabiendo auditar. Y la segunda va a ser menos terrible y después empieza el proceso que se conoce como mejora continua. Bien, y como dice Alejandro, el gran maestro de todo auditor es auditar. Es la experiencia, el errar, el cometer errores, tanto de forma como de fondo, vas aprendiendo sobre la marcha. Y como hace la analogía con el tema de los pilotos, las horas de vuelo. Bien, claramente los cursos de formación son elementales como una base. Por eso nosotros en nuestros cursos los diseñamos con mucho roleplay. Porque esa es la forma de aprender, porque si yo te puedo pasar una teoría, no, es que la auditoría, la evidencia de auditoría se define como tal, pero es diferente cuando te digo, ya, audíteme en pantalla. Y eso hacemos. Ya, audíteme. Voluntario. ¿Quién quiere auditar? Empieza a preguntar. ¿Cuál es tu primera pregunta o tu primera solicitud? Porque eso te va a pasar en la vida real, ¿o no? Y así se aprende. Y que es rudo, pero como todo. Rocío. Perfecto. Estamos ya pasaditos unos minutos. Comentarles que esta sesión quedó grabada, se va a subir a nuestro canal de YouTube y va a quedar y se va a enviar a la casilla de correo con el cual se inscribieron en esta actividad. Así que para que la puedan ver, estoy compartiendo pantalla, creo, Sí. porque les quiero invitar a seguirnos en redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, continua.fsfm, y en nuestro Facebook y LinkedIn también, nos encuentran como Educación Continua. Ahí van a poder revisar nuestras próximas actividades, otros webinars, tenemos también otros temas también que tocamos en el área, y también ver también nuestra oferta de cursos constantemente, está en nuestra página web. La oferta de cursos tiene que ver con norma ISO, claramente, tenemos auditor interno también y una diferente gama de programas que algunos parten en octubre también. También un nuevo horario que lanzamos en PM Learning que se llama, que es de un curso que parte a las 2:30. También para que tengan opciones también de formarse. Agradezco desde ya su participación durante todo el webinar. En un momento fuimos más de 200 personas que alcancé a ver. Gracias por conectarse en este momento, en esta tarde.
por su participación. Gracias a Alejandro también, Mauro, profesores, Luna y Paola, que son parte del equipo y que coordinan esta línea de programas también. Espero que les haya servido y eso, muchas gracias por asistir y les invito a conocer toda nuestra oferta y a seguirnos en redes sociales también. Ahí siempre estamos poniendo información, contenido para que puedan aprender también y actividades como esta. Así que muchas gracias. Súper, gracias a usted. Chao. No, gracias a ti. Yo lo pasé bien. De eso Qué se bueno. trata. También. Nos vemos de nuevo. Nos vemos de nuevo. Gracias por Ah, cuídense. Chao. gracias también a Gra- ustedes en el chat. Les doy las gracias por y gracias a los asistentes, que realmente de eso se trataba. Así, para conversar entre nosotros nos juntamos cualquier día. la oficina, claro. Pero, Chao. chao.